Hermanos, bonito día. Hoy, 1 de febrero, nos encontramos para tener un encuentro con Cristo Jesús, según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz a cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había ordenado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su santo juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos asista para comprender más fácilmente este pasaje de Marcos. El evangelista ha presentado antes la tempestad calmada por Jesús, que viene con ellos en la misma barca. El Señor ordena a la tempestad que se calme, diciéndole: calla y enmudece. De esta travesía llegan a la otra orilla del lago, y tan pronto como desembarcan, vienen corriendo de entre los sepulcros un endemoniado, de características desbordantes. Una persona que se encuentra entre los sepulcros, de una fuerza extraordinaria, capaz de romper cadenas y argollas con que le sujetaban. En esa condición, el personaje descubre a Jesús y va a su encuentro impulsado por los mismos espíritus inmundos que están en él. El mismo demonio reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Esta es la gran oportunidad para Jesús, para liberar al endemoniado. Y aunque es una legión, porque son muchos, le dice el mismo demonio su nombre. Le ruega que no los aleje de la región, por lo que le permite que se introduzcan en esa multitud de puercos que había en esa región. Mis hermanos,
nosotros tenemos la gracia de acudir a Jesús siempre, en todo momento, por la misma gracia de Dios, no por méritos nuestros, ya que Él nos conoce perfectamente bien. Sabe nuestras luchas continuas con el maligno y a veces nuestras propias caídas las reconoce perfectamente bien. No tengamos temor de presentarnos ante Él, por difícil que sea nuestra situación. Él se compadece de nosotros, ya que nos rescató con su propia sangre, y por eso nos puede liberar de todo aquello que nos impida presentarnos delante de Él. Sin miedo, como lo hizo el endemoniado, que venciendo el poder de Satanás, se acercó a Jesús para encontrar, buscar y pedir su liberación. Jesús está dispuesto a liberarnos siempre. Basta que acudamos a Él con plena confianza, pues está dispuesto a salvarnos, como a los discípulos ante la tempestad calmada. En ambos casos, encontramos un ataque de las fuerzas humanas o naturales, y es ahí precisamente donde entra Jesús con su poder, su misericordia y su amor infinito. El agradecimiento del endemoniado recién liberado lo quiere vivir acompañado de ese Jesús que le ha liberado y salvado y devuelto la vida, la alegría y la libertad. Sin embargo, Jesús lo invita a compartir con sus hermanos, con los de su pueblo, esa gratitud, compartiendo esta formidable experiencia de amor y misericordia. Pues Jesús le dice: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Mis hermanos, nosotros también con toda seguridad tenemos mucho que compartir con nuestros hermanos, de cuán misericordioso ha sido a lo largo de nuestra vida. Vivamos pues alegres y dichosos de sabernos liberados por Jesús. No tenemos nada que temer, ni las tormentas de la vida, ni los problemas personales, aún ni siquiera nuestros propios pecados, si los reconocemos, los confesamos delante de Él y pedimos que por su infinita misericordia nos perdone. Ten confianza, hermano. El amor de Dios es infinito, su misericordia es inmensa, y de que somos barro no se olvida.